En primer lugar, querría agradecer a los expertos sus interesantes presentaciones. A continuación, iniciaremos un coloquio donde los participantes responderán a las preguntas que ustedes, los asistentes, nos han ido planteando a lo largo de la mañana. Recuerden que aún están a tiempo de enviar sus preguntas a webinar@cen.es. Con el fin de facilitar el coloquio, en primer lugar, se dará la palabra al ponente a quien se le haya dirigido la pregunta, pudiendo el resto de ponentes solicitar turno para aclarar o complementar la respuesta de su compañero. Con el fin de poder atender el mayor número de asuntos posibles, se ha decidido limitar el número de réplicas entre ponentes. Rogamos a los ponentes que sean concisos en sus respuestas, ya que hemos recibido un gran número de preguntas. La primera pregunta se la haremos al director, a José Ángel Robles Carbonell. En relación con el artículo 9, examen y ensayos, y que procedo a leer, apartado segundo, en el caso de que el organismo autorizado de verificación metrológica observara que el precintado informará de ello electrónicamente y en un plazo máximo de 3 días a la Administración Pública competente para que ésta adopte las medidas que considere oportuno. Señala la persona que pregunta que se reitera en muchos apartados la cuestión de informar electrónicamente a la Administración en un plazo máximo de 3 días. Dicho plazo de 3 días le parece muy escaso, entendiendo a que se refiere al menos 3 días laborables y no a 3 días naturales. Si fueran naturales, en días festivos, podría llevar a incumplir el plazo. También se incumpliría el plazo del verificador si al terminar una verificación le persistiera una duda. No tendría tiempo material a realizar una consulta al fabricante del instrumento o al emisor de la aprobación del modelo. José Ángel, cuando quiera. Gracias, David. Bueno, es una consulta de funcionalidad. Prácticamente el generar una opinión sobre o cuantificar el tiempo yo creo que no es fácil y son compromisos normalmente. Los 3 días, fundamentalmente en origen, fue un compromiso también que tuvo, pero hay que partir de la base de que estamos siempre pensando ya en comunicaciones digitales, y es más, los 3 días se me parecen hasta largos, desde el punto de vista de que se está trabajando en instrumentos ya que son inteligentes y se está trabajando, internamente estamos trabajando en una aplicación para tener una interconectividad con reparadores, verificadores, autoridades en general, que permita esa conexión instantánea. Es decir, que cuando hagamos una verificación, una actuación sobre un instrumento, instantáneamente podamos volcar en esa aplicación, en esa especie de base de datos o plataforma, la situación de ese instrumento y que todos podamos tener al momento la disponibilidad. Con lo cual, 3 días parece largo, pero el futuro no va por ahí. El futuro es la inmediatez del dato y la disponibilidad del mismo. Bueno, quizás tomamos nota y quizás en la redacción del nuevo texto de la orden se puede poner algún comentario en cuanto a días naturales y días ordinarios, pero creo que el futuro no va justamente por ahí, ¿no? Eso no va a ser un problema. Realmente deberíamos de ir pensando ya en la inmediatez y en el dato digital. Espero haber respondido adecuadamente, David. Sí, muchas gracias, José Ángel. La siguiente pregunta se la haremos a Maite López. ¿Cuándo está prevista la publicación de la modificación de la ICT 155/2020? A ver, estamos trabajando en los textos porque, como indicaba, hacer la modificación de una sola parte sería tan costoso como hacerla de todo. Entonces, bueno, pues con lo que ya tenemos trabajado de los textos que se van a modificar, se empezará la tramitación, pues como ha dicho el director antes, intentaremos empezar la tramitación en el último trimestre de este año, pero la tramitación es larga, porque además al ser una modificación de la orden, y es una orden de instrumentos de medida, aparte de los trámites a nivel nacional, hay que hacer trámites a nivel europeo, pero intentaremos poder tener los textos de modificación y de incorporación de nuevos instrumentos en el último trimestre de este año. Muchas gracias, Maite. Debido a que esta pregunta ha sido muy cortita, querría preguntarte nuevamente. En el caso de los artículos que necesitan modificar su redacción, como por ejemplo el 12, ¿cómo están realizando su aplicación en la actualidad?
Pues entiendo que están realizando la aplicación igual que el artículo 18, que es equivalente. De acuerdo, muchas gracias. La tercera pregunta va dirigida a Pedro García. La pregunta es bastante larga. Se ha comentado por parte de Pedro García que las pruebas en taxímetros se realizan con el objeto de comprobar la linealidad de la medida, algo con lo que estamos de acuerdo. ¿Se podría en la aclaración propuesta de modificación de la orden ICT 155/2020 ser más explícito con las pruebas a realizar, tanto horaria como kilométrica, como por ejemplo se hizo en la Comunidad de Madrid en las resoluciones emitidas en su día, como la resolución de 25 de febrero de 2010 y la resolución de 27 de octubre de 2020? ¿Pedro? Sí, gracias. Efectivamente se podría ser más exhaustivo tal y como hemos hecho nosotros en las resoluciones que tenemos de aplicación. Nosotros entendimos que era mejor unificarlo simplificarlo para todos los organismos de verificación, para que hiciesen exactamente las mismas pruebas y como tal sacamos unas resoluciones y publicamos unas resoluciones donde se establecían exactamente cómo hacer las pruebas de arrastre horario y arrastre kilométrico. Bueno, que se pueda hacer a nivel nacional y en la modificación de la orden. Pues, me quedo con su sugerencia y lo transmitiremos a través del subgrupo de taxímetros que se ha creado y se estudiará y si en caso de que se vea conveniente, pues seguro que el Centro de Metrología está de acuerdo en poder incluirlo. Muchas gracias, Pedro. De todas formas, el asistente continúa con su pregunta. Si bien en la OIML 21 no lo especifica, es muy cierto, como dice, las diferentes interpretaciones que existen, llegando incluso a determinar por algún organismo, con respecto a la anterior orden ITC 3709-2006, que los saltos incrementales no garantizan la incertidumbre de la medida, cuando en la orden en ningún momento se solicita cálculo de incertidumbres alguno. La justificación de las distancias utilizadas en los ensayos de arrastre kilométrico y horario y de información recibida no se puede considerar satisfactoria en cuanto a la utilización de las distancias en arrastre kilométrico y los puntos de ensayo en arrastre horario realizado, por ejemplo, en medidas a 1100, 1200 o 1300 metros, tiene varias consideraciones negativas. La primera es la correlación entre las tres, ya que se trata de medidas incrementales, es decir, la medida es la inicial incrementada en 100 metros. Cuestión que, sin embargo, no se tiene en cuenta en la estimación de la incertidumbre, por lo que podría tener problemas. La segunda tiene que ver con la resolución del taxímetro, que en distancia es multiplicar el incremento de 0,5 euros por la tarifa que le aplica y que en el incremento de 100 metros entre medidas tiene un peso importante, que es cómo se debería tratar, y no considerando el total de la distancia acumulada. Estas medidas anteriores eran los saltos exactos calculados con la tarifa, y al igual que se nos aplicó en distancia, 3 medidas por la misma distancia que la primera, obligaron a aplicarlo en tiempo con 2 medidas independientes. Estas interpretaciones al final provocan que las medidas realizadas en las distintas comunidades sean distintas en función de las resoluciones emitidas. No sé, Pedro, si tiene usted algún comentario que hacer. O sea, que yo creo que han entrado demasiado técnicamente al tema, igual para este foro. Y bueno, en principio la bondad de las comprobaciones que realizan los organismos de verificación metrológica viene determinada por la acreditación de ENAC, ¿vale? ENAC en la acreditación de cada uno de los organismos tiene que verificar la competencia técnica y cómo realizan esa verificación, el procedimiento que emplean y que sea adecuado a lo que se está verificando, en este caso los errores que tienen los instrumentos de medida. Ya les he comentado antes, nosotros creímos conveniente establecer y fijar realmente el mismo procedimiento para todos los organismos y por eso se publicaron las resoluciones que hemos comentado anteriormente y que ahora tenemos vigente. Y bueno, el resto de comunidades, si lo creen conveniente o si es que finalmente no se introduce en la posible modificación de la orden, bueno, pues tienen también la libertad de hacerlo y tratarlo con ENAC. Muchas gracias, Pedro. La siguiente pregunta va dirigida a Jorge Mundi. Los contadores instalados, sea cual sea el tipo de contador, ¿deberían ir ya con su etiqueta de vida útil desde el 24 del 10 de 2020?
Bien, entiendo que se refiere a los contadores que se instalan a partir del 24 de octubre de 2020. En ese caso, sí, todos los contadores que se hayan instalado a partir de esa fecha deberían ir ya con la etiqueta de prescripción de vida útil. Otra cosa es si se refiere a los contadores que se hayan instalado antes de esa fecha. En ese caso yo entiendo que no, porque me parece que sería algo inviable. Pero a partir de esa fecha seguro que sí. Como la pregunta ha sido muy cortita, le voy a hacer una nueva pregunta. ¿Se ha planteado la reparación de contadores de agua? ¿Se ha planteado la reparación de contadores de agua? ¿Para qué tamaño es su caudal? Bueno, eso es una cosa que ha apuntado Maite antes en su intervención y parece ser que sí, que se ha planteado la modificación de la orden en el sentido de que exista la reparación de contadores en función de, también, supongo también de su tamaño. Es decir, que en el sentido de que el coste de reparación más verificación posterior sea siempre inferior al coste de sustitución del contador. Yo en ese caso se podría plantear, pero yo creo que es una cosa que, o una pregunta que también se podría plantear para que Maite pudiera contestarla, porque ella le ha apuntado que parece ser que sí, que se va por ahí por los tiros. No sé si Maite Maite, querrá intervenir. Bueno, lo que estamos pensando es si para determinados contadores, debido a su tamaño o a su caudal, sería más adecuado plantear la reparación que no la sustitución. Que sí está claro, por ejemplo, los contadores de uso doméstico. Es algo en lo que estamos trabajando, no puedo contestar nada más. muchas gracias a ambos. A Javier Gascón querría preguntarle, si se establece un periodo de vida útil para los contadores de energía térmica, ¿qué factor sería el más influyente para terminar dicho periodo? Hombre, en realidad los contadores de energía térmica domésticos, eh, digamos que están alimentados por una batería no recargable. Entonces, sería la batería la que marcaría la vida útil principalmente. Pero también es cierto que dimensionando dicha batería para los años estimados, pues tampoco sería un problema. Entonces, digamos que el factor más influyente, pues como hemos visto en la exposición de lo que definen los ensayos en las normas, la UNEN y en OIML, pues sería el sensor de caudal y las condiciones de uso, ¿vale? Como hemos visto, los ensayos de durabilidad son bastante exigentes porque están funcionando en los rangos más altos, tanto de caudal como de temperatura. Entonces son verdaderamente significativos en lo que sería pues, la útil, ¿no? El contador en función de estos ensayos. También hemos visto en algún ensayo de durabilidad que sí que diferencia entre contador, o sea, por su tecnología, ¿no? Un contador que no tiene partes móviles en su interior, pues parece que sería mucho más robusto, ¿vale? A lo largo del tiempo, que un contador que sí las tiene, ¿vale? Pero bueno, esto ya es otro motivo de debate. Por supuesto, los fabricantes, pues, diseñen un contador con partes móviles o no, se hace en función de esa durabilidad estimada, lo cual pues, no tiene por qué durar uno más que otro, ¿no? Dentro de las márgenes o de los objetivos, ¿no? De durabilidad. Pero, no sé, en concreto yo creo que habría que decir que el factor determinante para la vida útil es el sensor de... Muchas gracias, Javier. A Javier Díaz de Aguilar, del Instituto Tecnológico de la Energía, en calidad de organismo notificado y organismo de control meteorológico, ha realizado una serie de preguntas bastante complejas y largas. Estas preguntas se las hemos pasado a Javier y Javier no sé si tiene algún comentario que hacer inicialmente, porque creo que la va a responder por escrito, pero si quiere hacer un comentario que pueda ser de interés para el resto de los asistentes, se lo agradeceríamos. Sí, bueno, las preguntas son relativas a cómo se va a afectar al anexo de contadores eléctricos, la ratificación de unas normas sobre ensayos de contadores de energía de UNE. Era una pregunta y lo miramos porque
en principio plantea que puede haber una duda, ¿no?, entre la clase de precisión que se puede aplicar. No me atrevo a contestar ahora en tiempo real, pero vamos, contestamos como nos ha dado, como la pregunta da los datos de la persona, pues se lo contestamos de forma personal y vemos si también se lo plantearé a Maite y al director por si es necesario hacer alguna modificación en la orden. Y la segunda pregunta es relativa a que por qué se le exige la trazabilidad en tiempo al contador de energía. Yo entiendo que el oscilador, o sea, que los contadores de energía llevan un oscilador local, que es el que se encarga de la medida de tiempo, ¿no? Entonces creo que es lógico que se le exija al contador. Quizá Marta, que es fabricante de contadores eléctricos, o Maite o José Ángel, puedan añadir algo sobre este tema. Marta, ¿quería usted hacer algún comentario? Sí he escuchado bien el tema, pero quiero decir que nosotros sí, efectivamente, en la electrónica del propio equipo tenemos internamente un contador, con lo cual efectivamente tenemos la medida de energía. Creo que será la pregunta, ¿no?, respecto a la medida de energía. No, de tiempo, Marta, a la trazabilidad en el tiempo. O sea, trazabilidad en el tiempo de cara a tener registro de Sí, eventos o... sí. Vale, sí. Sí, todo eso lo incluimos, sí. Al final, digamos que compartimos tipo de información con otros proyectos que desarrollamos, con lo cual realmente tiene toda esa información de tiempo, de perfiles, de curvas de carga, al igual que los contadores. Gracias, Marta. No sé si José Ángel o Maite tiene algún comentario adicional. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. David, quizás, bueno, cabría aclarar lo que es trazabilidad meteorológica a lo que es exactitud, que lleva implícita, lógicamente, la trazabilidad. Cuando hablamos de trazabilidad incluye un montón de factores. Por eso es que hablamos de trazabilidad meteorológica. Pero quizás la pregunta venga relacionada con la necesidad que pueda estar la sincronización de ese tiempo, ¿no? Realmente no es tan importante la sincronización como sí la exactitud que pueda haber detrás de esas medidas, que lo lleva la propia electrónica implícita, ¿no?, y el registro de los diferentes valores. De acuerdo, muchas gracias, José Ángel. Procedo entonces a la siguiente pregunta, que va dirigida a Marta Lizarraga. Uno de los problemas que se plantean a nivel de usuario de coches eléctricos es el tiempo necesario para la carga de baterías. ¿Cómo se está trabajando para disminuir dicho tiempo? O sea, al final el tiempo de carga está directamente relacionado con la corriente máxima que se puede suministrar. Entonces, bueno, actualmente en la carga de tipo AC, pues al tener las soluciones trifásicas ya permitimos el triple de potencia que con los cargadores monofásicos. Y bueno, pues en un futuro está claro que es el paso a los cargadores de continuo. Muchas gracias, Marta. La siguiente pregunta va dirigida nuevamente a Maite López. El artículo 7 de la orden sobre la solicitud de verificación señala que dicha solicitud se realizará electrónicamente. ¿Qué significa exactamente electrónicamente? No se permite que un titular, por ejemplo, un señor que tiene una balanza o una frutería, solicite con un escrito de puño y letra firmado. Esto de electrónicamente aparece en varias ocasiones en la orden ICP 155. Esto incluye mails, teléfono, etc. A ver, en principio, ahora mismo casi todos los métodos, los medios y sobre todo tenga en cuenta la persona que ha preguntado que la solicitud la tiene que realizar el titular del instrumento al organismo autorizado de verificación metrológica. En la mayoría de los casos, las solicitudes se harán electrónicamente. Electrónicamente es a través de los medios electrónicos. El que sea por escrito de puño y letra, supongo que dependerá un poco de
de la relación que exista con el organismo. Pero como ha dicho el director antes, casi toda la comunicación ahora va a ser electrónica. Entonces, lo de mails, el teléfono, pues el teléfono yo entiendo que siempre debería haber algo, un papel, una evidencia que confirme que se ha hecho la solicitud, porque la solicitud la tiene que hacer el titular en unos plazos determinados. Entonces, yo entiendo que el teléfono, en principio, salvo que se grabe la conversación, no queda evidencia de que lo ha solicitado, con lo cual luego podría haber problemas. En cuanto a por correo electrónico, pues entiendo que es un medio electrónico también. Muchas gracias, Maite. La siguiente pregunta va dirigida a Pedro García. En la Comunidad Autónoma de Canarias, algunos organismos o AVM no verifican nuevas instalaciones de aparatos taxímetros homologados conforme a la Directiva 2004/104 y otras sí. Entiendo que esto está motivado por una interpretación de la orden ICT 155 por parte de las ITVs. He preguntado a la Dirección de Industria del Gobierno de Canarias hace más de 2 meses y no he tenido respuesta a día de hoy. Más que nada para saber qué hacer. En esta situación nos encontramos los reparadores, por lo menos en la provincia de Las Palmas. Cito textualmente el motivo de rechazo en el OBAM. No se corresponde la instalación de taxímetro e impresora homologado conforme a la Directiva 2004/104, conforme a las instrucciones recibidas por el Ministerio de Industria con fecha 4 de febrero de 2021. No sé si usted, Pedro, tendría algún comentario que hacer. Pues la verdad es que no he acabado de entender el problema real que se ha suscitado en Canarias. No sé si podría leerme otra vez la incidencia que les han puesto, porque es que no he llegado a entender la problemática, la verdad. En la Comunidad Autónoma de Canarias, algunos OBAM no verifican nuevas instalaciones de aparatos de taxímetros homologados conforme a la Directiva 2004/104 y otras sí. Entiendo que esto está motivado por una interpretación de la ICT 155 por parte de las ITVs. He preguntado a la Dirección de Industria del Gobierno de Canarias, pero no he tenido respuesta. Ante esta situación nos encontramos los reparadores de las provincias de Las Palmas. El motivo de rechazo en la OBAM es que no se corresponde la instalación de taxímetro e impresora homologado conforme a la Directiva 2004/104, conforme a las instrucciones recibidas por el Ministerio de Industria con fecha 4 de febrero de 2021. No sé si ha ayudado algo. Pues no sé exactamente qué problema, no sé si la persona que ha hecho la pregunta puede aclararlo un poco más, pero no sé si está relacionado con el problema de la instalación del taxímetro en el vehículo y la tramitación o no de una reforma. No sé si es que el organismo de verificación se ha encontrado con que no se había tramitado una reforma y a lo mejor para ese vehículo no había instrucciones de montaje realizadas por el fabricante y por eso ha dado un rechazo en la verificación. Pero bueno, no sé si se puede aclarar un poco más la pregunta o por parte de la persona que la ha hecho, pues intentaríamos ayudarle, pero lamento no poder decirle nada más. Es que le enviaremos la pregunta por correo electrónico y usted se pueda poner en contacto con él. ¿De acuerdo? Vale, perfecto, también. Gracias. La siguiente pregunta va para Javier Díaz de Aguilar. ¿Qué requisitos metrológicos se están contemplando que cumplan las estaciones de carga? Bueno, la verdad que los requisitos no son nada específicos. Yo en la presentación, a ver no sé si puedo compartir, había puesto una lista de los requisitos. Para mí lo fundamental es los relativos a la medida de la energía y luego los normales en una transacción económica. El registro, el display del contador, las pérdidas de energía en los cables de conexión, el guardar de forma permanente la información de esa transacción, la gestión telemática de la estación de carga, etcétera, ¿no? Un poco en ese orden. Javier, si quiere puede compartirla, ¿eh? Le he vuelto a dar permiso Sí, para sí. compartir. Pues un momento que la busco.
Bueno, esto es un poco una lista de chequeo de los elementos que deben incluir la regulación. La exactitud es todo lo relativo a la medida de la energía eléctrica, habrá que definir qué exactitud se les va a exigir, cómo se van a presentar los resultados, cómo tiene que ser el display, la resolución de las medidas, cómo se pueden autentificar los resultados, que el usuario sea transparente y lo vea, cómo se van a presentar los cálculos de lo que se va a facturar, cómo se va a quedar esa tasación registrada de forma que se puedan presentar reclamaciones más adelante, cómo se van a regular las posibles pérdidas en los cables de forma que la energía que se facture solo sea la que se suministre y no la que salga de la estación de carga al principio de la conexión, los requisitos de estabilidad, las verificaciones periódicas, las condiciones de operación, etcétera. Yo creo que claramente desde mi punto de vista lo más complicado es el definir los requisitos específicos para la medida de energía eléctrica. No sé si con esto contesto. Yo creo que sí. Muchas gracias, Javier. Procedo a hacer una pregunta a Marta Lizarraga. ¿Cómo se estipula actualmente el coste de la carga de un vehículo eléctrico? ¿Influye que sea carga rápida o lenta? Me parece que tienes que cortarme la presentación, ¿no, David? ¿O lo tengo que cortar yo? Te lo estaba cortando, ya está hecho. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros ahora mismo, tal y como he comentado, estamos en el caso de la carga semirrápida, ¿vale? No estamos todavía en el caso de la carga rápida. Al final, cuál vaya a ser el coste de la energía dependerá, por un lado, es decir, no es algo que como fabricante nos competa exactamente, ¿no? Pero realmente en un punto de recarga doméstico al final dependerá de la potencia contratada en la vivienda, y en un punto de recarga de ubicación pública o semipública realmente será algún tipo de prepago en el que normalmente, pues eso, la carga pública será más elevada. Entonces, sí, efectivamente, la carga pública normalmente tiene mayor potencia, entonces a mayor potencia, pues mayor coste. Muchas gracias, Marta. Para Maite López tengo una pregunta adicional. El asistente señala que, por otro lado, me gustaría saber las modificaciones que afectarán a los contadores utilizados para el control en dominio público hidráulico. Hoy en día no existe un gestor, como puede ocurrir en el agua residencial o comercial, en DPH, sino que es cada titular y a través de su instalador el que decide el contador a instalar. Y eso supone una multitud de tipos de contadores puestos en servicio, con una enorme dificultad para el control por parte de las demarcaciones hidrográficas, más concretamente en la que yo trabajo, que es la del Segura. ¿Cómo se podría resolver o al menos paliar esto? A ver, las modificaciones todavía no están ni siquiera planteadas, estamos planteándolas, con lo cual no sé en qué sentido podría influir cuando no existe un gestor de los contadores, ¿no? Entonces, no sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, cuando tengamos, como es la demarcación hidrográfica, la del Segura, cuando tengamos algún tipo de texto o que se dirija directamente a nosotros, y intentaremos ver en qué parte le podría afectar las posibles modificaciones que se vayan a producir en los contadores de agua para otros usos. Gracias, Maite. A Jorge Mundi le queríamos preguntar, ¿cómo se ha arbitrado la Junta de Andalucía la sustitución de contadores de aguas? Bien, a ver, la Junta de Andalucía no arbitra la sustitución de los contadores de agua. La normativa es la que es decir, la orden ICT 155 habla de los plazos de sustitución de estos contadores, y son las propias entidades suministradoras las que tienen que ver, en función de su parque de contadores, de su antigüedad, la que hagan sus planes de sustitución
de contadores, no nosotros no vamos a intervenir ahí. Nuestra labor es de vigilancia y de tutela de que eso se haga, pero no de decir cómo se hace. Entonces, ya digo que nosotros no vamos a intervenir en esos planes, salvo en el caso de que hagamos la labor de vigilancia que sí tenemos encomendada, pero nada más. Muchas gracias, Jorge. Para Pedro García tenemos otra pregunta. La regulación de los taxímetros, ¿cómo se va a adaptar a las nuevas tecnologías como el GPS? Sí se refiere la pregunta a cómo realizar las verificaciones, dado que ya hay algunos sistemas para poder realizar la verificación de los taxímetros utilizando sistemas basados en GPS y como tal ya de algunos organismos autorizados de verificación meteorológica ya han obtenido la acreditación de NAC para utilizar el GPS en la verificación de taxímetros. Supongo que irá por ahí un poco la pregunta. Nosotros en la Comunidad de Madrid a día de hoy todavía no lo utiliza ningún organismo de verificación, pero bueno, ya tenemos uno que ha obtenido la acreditación para una estación ITV de la Comunidad de Madrid, que funciona como organismo de verificador, y estamos un poco viendo con ellos la aplicabilidad en determinados casos. Pero vamos, efectivamente yo creo que con el tiempo pues cada vez se irá a más la utilización del GPS, porque al final puede facilitar el proceso de los ensayos que hay que realizar en las verificaciones de los taxímetros. De acuerdo, muchas gracias, Pedro. A Javier Díaz de Aguilar queríamos preguntarle ¿qué factor considera él que es más importante a la hora de regular las estaciones de carga? Bueno, no sé si el más importante, pero desde mi punto de vista el más complejo es el que he comentado antes, lo de los requisitos de la medida de la energía eléctrica, que es algo muy específico de las estaciones de carga y claro, afecta directamente al consumidor. Para mí es en este momento quizá lo más, no diría no lo más importante porque todo es importante, pero lo más complejo es lo que más se está trabajando y donde es importante definirlo muy bien, sobre todo por aquello que comentaba antes de la proporcionalidad, ¿no? De no exigir cosas que no sean absolutamente necesarias. Y además afecta muchísimo, como ha comentado antes Marta, en sus planes futuros de diseños de estaciones de carga, ellas piensan incorporar el contador eléctrico, con lo cual, o sea, la medida eléctrica dentro de la estación de carga, con lo cual complica algo más lo que es la certificación de esa medida de energía. Entonces, claramente para mí es el elemento que estamos trabajando más y yo creo que una vez que tengamos eso resuelto, pues será mucho más fácil seguir adelante con la regulación. A Jorge Mundi le queríamos preguntar, ¿qué modificación del anexo tercero de la orden sería necesario acometer para resolver los problemas de los contadores de agua para otros usos? Bueno, esta pregunta, igual que comenté antes, quizás también se debería plantear ante Maite, porque primero habría que saber a qué se refiere con los problemas que tienen estos contadores. Y después de saber esos problemas, plantear las soluciones, pero sin saber los problemas no podemos plantear soluciones. Aparte de que todavía no estamos, tal como ha comentado Maite, en disposición de responder a ninguna pregunta concreta porque ni siquiera se ha iniciado el proceso de modificación del anexo. ¿Y en qué sentido se va a modificar? Yo lo que entiendo es que lo que procede es que todas estas cuestiones de modificación del anexo se planteen por escrito, dirigida al CEN, por ejemplo, para que allí se recopilen y una vez que se cree un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Meteorología Legal o lo que se vaya a hacer en concreto para modificar el anexo 3, se estudien ahí y ya se vean las soluciones que hay, si se ve necesario que se solucionen, claro, porque a lo mejor hay algún tipo de problema que ya con la orden que tenemos es suficiente. Pero ya digo que con la pregunta así tan genérica de los problemas que se suscitan, no podría decir nada más. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a Marta Lizarraga. Para las estaciones de carga,
Por lo que hemos interpretado, va a estar controlado por telegestión y con tarifas. Con las diferencias de precio que hay de tarifas actualmente, es igual o más importante el tiempo que la energía eléctrica. ¿Están contemplando algún requisito específico a la telegestión y sincronización horaria? Digamos, el equipo que vaya telegestionado, la idea es que vaya, integrado con un calendario que permita llevar ese control de las tarifas por hora. Entonces, en ese sentido, serán los mismos requisitos que tiene un contador, vamos. Y debería ir eso pues acorde a los patrones nacionales. De acuerdo, muchas gracias, Marta. No sé si Javier Díaz quiere añadir alguna cosa. No, nada más, ¿no? Lógicamente sí que debe considerarse, claro. Evidentemente debe considerarse porque, bueno, aparte es uno de los objetivos también, ¿no? De conseguir que la curva de demanda de energía eléctrica sea más plana, que los usuarios busquen las zonas donde menos demanda hay y la forma de conseguirlos con costes más baratos. Y si se puede programar y todo eso, pues perfecto, ¿no? Muchas gracias, Javier. La siguiente pregunta son dos preguntas para Jorge Mundi sobre contadores. En primer lugar, ¿esta orden es aplicable a instrumentos que tienen las empresas de abastecimiento de agua que no tienen relación con el consumidor, como los caudalímetros situados a la salida de presas de los ríos y los caudalímetros situados a la salida de estaciones de depuración? Debemos tener en cuenta que no hay equipos homologados en la ICT ni por la MIT para agua por encima de un diámetro 400 milímetros. A ver, si estamos hablando de caudalímetro, la respuesta es no, porque son instrumentos que no están regulados en ninguna orden de control meteorológico. Es decir, que están fuera actualmente de lo que es el control meteorológico del Estado. Aparte, entiendo yo que si son caudales de agua internos para control propio y no hay ningún tipo de transacción económica ni ninguna de las situaciones que la ley especifica para que haya control meteorológico del Estado, tampoco. Es decir, quizá por los dos motivos que he mencionado no están dentro del control meteorológico del Estado. Entonces no habría ningún tipo de regulación. La segunda pregunta para Jorge consistía en esta orden, ¿son de aplicación los contadores de agua limpia de reparto gestionados por las comunidades de propietarios en edificios, los llamados submetering? En estos contadores no hay una facturación sin un reparto de costes. Y digo lo mismo que he dicho anteriormente. Estos contadores no están regulados por ninguna orden de control meteorológico y por lo tanto no están sometidos al control meteorológico del Estado. En este caso, por el motivo sí deberían estar, si existiera regulación específica, sí, el motivo sí es uno de los especificados en la ley, es decir, un reparto de costes y hay una transacción económica, entonces ahí sí, por ese motivo, pero como no están regulados en ninguna orden, pues entonces no procede tampoco. De acuerdo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta va dirigida para Ángel Robles, Maite López, y es una pregunta sobre la orden ICT 155. El examen administrativo consiste en la identificación completa del instrumento de medida y la comprobación de que éste reúne los requisitos exigidos para estar legalmente en servicio. El examen se realizará tomando como base la información aportada por el solicitante, mediante la solicitud de verificación que se recoge en el anexo 19 de la orden. Asimismo, el examen comprenderá la comprobación de que el instrumento de medida tiene los precintos en la localización indicada en su evaluación de la conformidad o en su figura equivalente, y que dispone de placa de características y de los marcados metrológicos reglamentariamente establecidos. En caso de que el instrumento de medida disponga de precintos electrónicos, se constatará que estos no han sido alterados y se dejará constancia de su valor en el certificado de verificación que se emita. La pregunta sería, si la placa está parcialmente borrada, ¿quién la repone si el fabricante ya no existe? Señala que él ve el fallo en que radica en que no se colocan placas sino pegatinas y estas muchas veces no son indelebles, el agua, la humedad, el propio pegado se borran. El titular de instrumento muchas veces se ve indefenso para obtener soluciones al respecto. Señala que tiene imágenes que podrían mostrarlo. No sé si Maite o José Ángel tendría algún comentario que hacer.
La verdad es que ahora mismo yo creo que son más las autoridades públicas competentes las que deberían contestar respecto a este tema, puesto que son las que luego están relacionadas directamente con los titulares del instrumento. Si la pegatina o la placa de características ha desaparecido y el fabricante también, pues la verdad es que no sé muy bien qué se podría hacer. Se podría ir a la aprobación de modelo, porque supongo que serán antiguos, con lo cual será aprobación de modelo y ver cómo es la placa de características. Pero la verdad es que yo creo que deberían ser las comunidades autónomas, las autoridades públicas competentes, las que den solución a estos casos que son concretos de una situación muy concreta. No sé, José Ángel está en línea, a ver qué dice, qué se le ocurre. Sí, Maite, yo creo que bueno, tienes completamente toda la razón del mundo. Lógicamente la competencia de un instrumento instalado recae en el territorio donde está y la comunidad autónoma correspondiente a través de su departamento responsable de metrología. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. Una vez que el instrumento entra en funcionamiento, el único responsable es el propietario de ese instrumento, el propietario o el usuario de ese instrumento. Con lo cual, el que exista o no exista fabricante facilitaría el poner una etiqueta o reemplazar una etiqueta, pero en cualquier caso el responsable de mantener la etiqueta, así como el buen funcionamiento del instrumento, es el fabricante y por eso es el usuario o el propietario. Y por eso además es el que es responsable de pedir las verificaciones correspondientes. El procedimiento arbitral supongo que habrá y en cualquier caso seguirá seguramente el procedimiento que arbitre la comunidad, seguirá de una verificación después de una modificación, claramente. Muchas gracias, José Ángel y Maite. La siguiente pregunta va dirigida también a Maite y es, en cuanto al anexo primero, instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, campo de medida, se señala que en el límite de indicación en los instrumentos de pesaje de tipo básculas puentes con un alcance máximo superior de 40.000 kilogramos, bajo petición expresa y por escrito del titular del instrumento al organismo autorizado de verificación metrológica, este alcance máximo podrá reducirse hasta el límite establecido en la normativa en vigor de seguridad vial de transporte terrestre más de un 10%. Esta reducción implicará la consiguiente limitación del campo de medida del instrumento. Como consecuencia de la misma, la indicación del instrumento no será posible por encima del nuevo alcance máximo, más 9 intervalos de escala de verificación. Esta limitación de uso, además, deberá ser especificada de acuerdo a la etiqueta descrita en el apéndice 3 de este anexo. Esta etiqueta deberá adherirse en lugar visible del instrumento y, si fuera posible, en las proximidades de la indicación de peso. Por ejemplo, para básculas romanas, ¿cómo se limitaría o impediría esto, ya que el software no procede? Voy a pasarle la pregunta a José Ángel porque tiene muchísima más experiencia que yo en instrumentos de pesaje. Sí, gracias, Maite. Bien, el tema es un tema muy traído y largo y la experiencia es quien nos ha llevado a marcar este requisito. La verdad es que yo siempre me he preguntado por qué a nivel de industria se sigue comprando básculas de 60 toneladas cuando luego realmente las estoy utilizando para un máximo de 40 a 45 toneladas, excepto aquellas, lógicamente, que son para sancionar, que son, hay que tener lógicamente el alcance, ¿no? Claro, la respuesta es al mismo precio, pues compro la que mayor alcance tiene y además aprovecho el número de divisiones de la célula de carga indicador, ¿no? O sea, voy a 3.000 divisiones y voy a una de 45, pues perdería, ¿no? Bien, la realidad es que me parece que en el año 88 decidimos darle una salida a esto. Se dijo que se pusiera una etiqueta indicando que era verificado hasta tal alcance, hasta los 45. Pero esto en la práctica lo que ha llevado es a que se ponga la etiqueta y que el instrumento se siga utilizando para cualquier tipo de uso, independientemente de que esté verificado o no. Desde el punto de vista administrativo esto no es admisible. Si el hecho de que ponga que esté verificado hasta tal alcance, si luego el instrumento puede seguir funcionando por arriba de
alcance verificado, a nivel de autoridad estamos permitiendo que se utilice un instrumento aparentemente legal en un campo reglado, no estando verificado, lo cual no podría ser admitible y por eso se ha incluido este requisito. En básculas romanas, pues la única forma que hay, lógicamente, de clausurarlo sería directamente actuar sobre el tiro o sobre la relación de palancas o clausurando la parte de la romana. Lógicamente, a partir de tal esto no es operativo, el pilón no correría, es lo primero que me ocurre. Si directamente yo clausuro lo que es la romana, la regla, y a partir de tal punto el pilón no corre, pues estoy capando el valor máximo del instrumento. Con lo cual, si coloco una carga superior, el instrumento intentaría, pero yo nunca llegaría a nivelar esa carga. Creo que además, bueno, básculas romanas hay, pero digamos que la mayoría prácticamente ya va por básculas electrónicas que han bajado el precio de la báscula romana, pues como tienen unos precios muy, muy altos, ¿no? Las que están y había que limitarlas por algún tipo de limitación mecánica, fundamentalmente, claro. No sé si he respondido, espero que sí. Muchas gracias, José Ángel. La siguiente pregunta va dirigida para Jorge o Pedro. En el artículo primero del anexo 6, sistemas para medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distinto al agua, en el punto 3 de sistemas de medida a surtidores se indica: ensayo al caudal máximo. El ensayo al caudal máximo tiene por objeto determinar el error del sistema del caudal máximo proporcionado por el mismo en condiciones normales de uso. A este fin se utiliza una vasija patrón con capacidad nominal capaz de contener como mínimo el volumen suministrado por el sistema ensayado en un minuto de funcionamiento a dicho caudal máximo. El punto 3.2 señala: el caudal máximo proporcionado por el sistema debe ser superior al 60% del valor caudal máximo indicado en la placa de características. Si el caudal máximo proporcionado por el sistema no cumple este requisito, el sistema debe ser reparado y sometido después a la oportuna verificación. Ambos puntos son algo diferentes. En uno habla de condiciones normales de uso y el otro indica el caudal máximo de la placa. Nos encontramos que en la placa se pone el caudal máximo del contador y no el caudal máximo del sistema de medida, el cual siempre es menor que el caudal del contador solo. En muchos casos, tanto en surtidores como en sistemas de medida, el caudal máximo indicado en la placa de características es el caudal máximo que corresponde al contador instalado y no es el caudal máximo que suministra el sistema de medida surtidor, ya que a efectos del caudal le afectan las mangueras, bombas de suministro, filtros, separador de gases, etc., que disminuyen en gran medida el caudal real suministrado por estos equipos, así como, en el caso de sistemas de medida sobre camión, cisterna verificados con contadores patrón, le afecta el contador patrón instalado en la serie para la verificación. Esto supone entre un 50 a 80 litros mínimo de menos, lo cual ha sido comprobado. Se están modificando las placas para poner el caudal que da el sistema por parte de reparadores autorizados. Lo lógico sería realizar el ensayo al caudal máximo suministrado por el sistema en condiciones normales de uso y no aplicar el caudal máximo indicado en la placa. Lo mismo ocurre para los sistemas de medida instalados en camión cisterna .3.3.1. Desearía que la aclarasen este punto, ya que los organismos autorizados de verificación se encuentran con este dilema. Gracias. Sí, bueno, este es un problema que ya se ha suscitado en varias ocasiones. Bueno, en primer lugar, yo discrepo en lo que dice en la pregunta cuando habla de que el caudal de la placa es el del contador y no del sistema. Si es así, entiendo que está mal, porque el instrumento es todo y no solamente un contador. Entonces, si la placa es del instrumento, el caudal debe ser del instrumento completo, con sus válvulas y todo. Partiendo de ahí, es cierto que, sobre todo en contadores más antiguos o en camiones cisterna, que sí puede ocurrir eso, el caudal que suministra no es suficiente para llegar al 60% del caudal de la placa. Y por eso se arbitró el sistema este de modificar, de hacer una reparación que consiste en modificar la placa del instrumento disminuyendo su caudal máximo. Entonces así lo cumpliría. Y esa es la solución que se ha dado dentro de la Comisión de la Metrología Legal y yo creo que está funcionando razonablemente bien. No sé si Pedro quiere aportar algo más a la pregunta, pero yo lo veo así. Sí, nada, totalmente de acuerdo, Jorge, con lo que has comentado.
el caudal que va en la placa del instrumento de medida, en este caso pues de un surtidor o de un sistema en un camión cisterna, pues tiene que ser el del sistema de medida. Si hay alguien ha hecho alguna cosa no correctamente en algún momento, pues nosotros lo que tenemos que aplicar es lo que es la normativa que tenemos las indicaciones que van en las placas de características de los instrumentos de medida, pues son los datos de esos instrumentos de medida. Entonces, debería llegar a ese caudal máximo. Se ha buscado una flexibilidad hasta el 60%, que ya es una flexibilidad bastante grande, y aún así hay instrumentos que no llegan a darlo, ¿no? Pero bueno, como teníamos la problemática encima de la mesa, pues en una comisión de metrología legal hemos acordado que se puede hacer esas modificaciones de los instrumentos y una verificación después de modificación posterior que soluciona el problema. Soluciona el problema en la mayoría de los casos, con lo cual efectivamente es un problema, pero tenemos una solución, ¿no? Y yo creo que ya está bastante bien enfocada. Muchas gracias, Pedro y Jorge. La siguiente pregunta va dirigida a Maite. Es una pregunta un poquito larga. Hemos encontrado contradicciones en la interpretación de la legislación para los instrumentos que no tienen directivas europeas armonizadas en el proceso de evaluación de la conformidad y más concretamente en su marcado. Por un lado, existen directrices europeas en vigor como la 2011-17/UE y la 2009-34-CE que establecen que la derogación de directivas antiguas no deben crear obstáculos a la libre circulación de los bienes, ni cargas administrativas adicionales, o que los Estados miembros no podrán denegar, prohibir o restringir la comercialización o la entrada en servicio de un instrumento o producto provisto de las marcas o símbolos CE en las condiciones establecidas. También la propia orden ICP 155, en su artículo 5, punto 2, indica que se presupone la conformidad con los requisitos esenciales de aquellos instrumentos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea y de Turquía u originarios de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que cumplan con las normas técnicas jurídicas o procedimientos legalmente establecidos en estos Estados, o hayan recibido un certificado o evaluación de la conformidad de alguno de ellos, siempre que los niveles de exactitud, seguridad, adecuación e idoneidad sean equivalentes a los requeridos en esta orden. Por otro lado, el artículo 11 del Real Decreto 244/2016 establece que la conformidad de un instrumento de medida con las disposiciones contenidas en este Real Decreto y con las que se determine en su regulación específica se hará constar mediante la existencia en el mismo del marcado CE y del marcado adicional de metrología o del marcado nacional, en función del ámbito aplicable en cada caso. Realizada consulta al CEM o a algunas comunidades autónomas sobre la necesidad de llevar el marcado nacional, instrumentos que no tengan directivas armonizadas están interpretando que estos instrumentos deben llevar el marcado nacional de metrología, no reconociendo como suficiente para la superación del examen administrativo el marcado establecido en el proceso de evaluación de la conformidad en su país de origen, aun cuando algunos de ellos están realizados por organizaciones con suficiente prestigio internacional, como el PTB alemán, o incluso acreditados por organismos miembros de European Accreditation. Estas interpretaciones del CEM o de algunas administraciones autonómicas sobre el marcado no crean una barrera administrativa que incumple el Tratado de Funcionamiento y el principio de reconocimiento mutuo de la Unión Europea. Maite. A ver, todos los instrumentos de medida que estén sometidos a control metrológico del Estado en el territorio nacional deben llevar o deberían llevar el marcado nacional de metrología, con independencia de que tengan el marcado CE. Sí que es verdad que aquí hay que comprobar, ya que hay una regulación nacional, que esos instrumentos cumplen con lo establecido en nuestra legislación. Entonces, yo entiendo que deberían llevar el marcado nacional y no supone ninguna traba o no debería suponer ninguna traba administrativa, puesto que es un instrumento que se va a comercializar y utilizar en el territorio nacional. De todas formas, le paso también la palabra a José Ángel por si tiene algo más que añadir, porque lo que también se dice es que los ensayos deben ser equivalentes a los realizados, los ensayos que se han realizado en otros Estados miembros
deben ser equivalentes a los que se exige en nuestra legislación. Se les pide que demuestren esos ensayos o que nos manden evidencias de esos ensayos realizados, y realmente lo único que pasa después, si todo es equivalente, es que se les pone el marcado nacional. José Ángel, perdón. Yo creo que ha sido muy claro. Yo creo que el concepto es un tema conceptual. El reconocimiento mutuo existe, artículo 28 antiguo del tratado, el famoso caso Cassis, que generó toda la jurisprudencia de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros. Y a partir de ahí lo que siempre se dice es que se reconozcan, lógicamente, los ensayos, que no se puede parar una comercialización, pero en ningún momento se dice que no tenga que obtener la parte de certificación nacional. Es decir, si un determinado instrumento en otro Estado miembro ha sido realizado los ensayos, pues se deben de reconocer si son similares los requisitos a los de a nivel nacional, y por eso debe aportarse esa documentación y en base a ello se valora y se emite el propio certificado nacional con el marcado nacional. Aquí viene otra vez a juego el caso de las directivas viejo enfoque, que eran optativas, y existía directivas viejo enfoque y regulación nacional, y coexistían, y a veces incluso requisitos diferentes. Bueno, pues es el mismo caso, y todavía Jorge ha explicado antes algunos contadores con aprobaciones viejo enfoque que están por ahí y que generan un problema, lógicamente, por esa ambivalencia de la no voluntariedad y la no coexistencia exactamente de requisitos, ¿no? Yo creo que la legislación actual debe ser bastante clara. Si no hay una directiva actualmente unificada a nivel europeo y existe una nacional, debe de cumplir la nacional, reconociéndose lógicamente los ensayos de otro país, pero el trámite administrativo y el documento final, desde el CEL creemos y interpretamos que debe pasarse. Muchas gracias, José Ángel. La siguiente pregunta es también dirigida para Maite López o José Ángel y señala lo siguiente. En cuanto a la orden, el capítulo 3, fase de control metrológico de instrumentos y servicios, verificación después de reparación o modificación, en su artículo 11, conformidad, se señala que el organismo autorizado de verificación metrológica que haya llevado a cabo la verificación precintará el instrumento manteniendo los precintos colocados por el reparador como consecuencia de su actuación y emitirá el correspondiente certificado de verificación en un plazo máximo de 5 días. Se deberá anotar en el certificado de verificación la identificación y localización de todos los precintos accesibles, incluidos los electrónicos. Puede ser que no proceda, por ejemplo, básculas romanas, electrónicas, etc. No sé si no proceden las básculas romanas, porque no lo sé, José Ángel, eso no, yo entiendo, este artículo está dirigido o está así para que cualquier organismo autorizado de verificación pueda ver la continuidad de los precintos que se han ido poniendo si ha habido alguna reparación. Entonces, si un reparador pone un precinto, que se tenga la trazabilidad de esa reparación de acuerdo con, bueno, teniendo en cuenta la reparación que se ha realizado. Y si ha tenido que levantar los precintos para poder reparar, que se sepa qué precintos ha levantado, qué precintos ha vuelto a colocar y se sepa eso, la reparación que se ha realizado. Pero José Ángel, por favor. Yo estoy haciendo, intento buscar en mi mente algún instrumento que no tenga precinto, y creo que en metodología legal es básico, ¿no? El disponer de precinto. No me viene ahora a la memoria ningún instrumento que no tenga un precinto, incluido a lo mejor alguno que pueda ser completamente hermético y que la propia hermeticidad pues genere el precinto, ¿no? El caso de las básculas romanas claramente son precintables en dos puntos. En el propio pilón, imaginaros que se puede abrir el pilón y meter diferente lastre, ¿no?
y en el punto de conexión de la barra que conecta lo que es la romana con las palancas en la relación de transmisión. Esa parte suele ir también precintada para no permitir que en un momento dado yo pueda conectar esa en diferentes puntos, con lo cual tendría una relación diferente. Bueno, pero no se me ocurre ningún instrumento que no tenga que ir precintado. Creo que todos deben de tener algún tipo de precinto. Muchas gracias, José Ángel. Hemos llegado a las 2 de la tarde. Todavía tenemos bastantes preguntas, que todas las que nos quedan por responder están dirigidas al CEM. Entonces, lo que haremos, entiendo, es enviarla a Maite o a José Ángel para que se respondan. De todas formas, quería darle las gracias a los ponentes por tan interesante coloquio y por sus presentaciones. Lamentamos sinceramente no haber podido responder a todas sus preguntas. Quería informarles de que en breve procederemos a publicar en nuestra página web www.cem.es las presentaciones de todos los panelistas y esperamos que en unos pocos días el vídeo de la jornada esté editado y pueda estar también disponible. Quería finalizar agradeciendo a los asistentes su atención a esta jornada y especialmente a los ponentes que han hecho sus presentaciones esta mañana. Me despido de ustedes, no sin antes dar la palabra nuevamente a José Ángel Robles Carbón, el director del CEM, quien clausurará el acto. Muchas gracias, David. Reitero el agradecimiento que has expresado a los asistentes al webinar y a la parte clave del webinar, como han sido los ponentes, ¿no? Por el tiempo que han empleado, por el enfoque que le han dado. Desde mi punto de vista, creo que ha sido un enfoque muy práctico. Yo me he notado un montón de dudas que me han surgido justamente de las presentaciones tanto de Pedro como de Greta, como Javier, como de Jorge, como de Javier Gascón, que ha estado, parece que el tema de las energías a nivel de los contadores de energía térmica no nos afecta a todos, pero bueno, va a estar ahí, va a estar ahí. A nivel de preguntas, el tema de taxímetros ha sido muy caliente con Pedro, el tema de contadores también. Bueno, no por menos habíamos elegido estos temas, ¿no? Pues sabemos que son temas calientes, problemáticos, que ha generado en la Comisión de Metrología Legal mucho debate, mucho tiempo de trabajo y queremos abordarlo desde un punto de vista práctico para resolver problemas en la modificación que podamos hacer de la orden, ¿no? Desde mi punto de vista creo que ha cumplido las expectativas que al menos teníamos en el centro de tener un debate. La pena es que una hora ya sabíamos que iba a ser relativamente corto. Incluso si lo hubiéramos hecho presencial, a lo mejor hubiéramos tenido menos tiempo, porque se establece la pregunta, la respuesta y la contrarréplica, ¿no? Pero yo creo que ha sido una experiencia muy práctica y creo que va a ser muy útil a la hora de tener este feedback por parte de la industria, de los operadores en general. Y nos va a venir muy bien a la hora de tener en cuenta esas dificultades que hay en la hora de aplicación, ¿no? Y lo que sí me gustaría es animarles a que pues, todos aquellos que no lo han hecho, que una vez vistas las presentaciones, que se siente por toda la información que hemos tenido, que nos hagan llegar las diferentes cuestiones que consideren útil para el futuro de la modificación. Dicho esto, pues poco más. Agradecer el tiempo y esperarle en el próximo seminario, que seguramente haremos algún otro antes de final de año. Ahora con este tipo de herramientas electrónicas o en videoconferencia es relativamente más fácil el comunicarnos, porque no hay que desplazarse. Y yo creo que podemos abrir de este tipo webinar, con más que sea un monólogo, que sea de este tipo, incluso dando más cabida a más preguntas, ¿no? Y nada más, agradecerles su asistencia y desearles, como no, un buen y seguro verano que tenemos ya por delante. Nada más, damos por clausurado este webinar y les esperamos en el siguiente evento. Muchas gracias.